En este video les voy a explicar acerca de certificaciones de idioma que ustedes pueden conseguir para postular a la beca. El video va a estar dividido en dos partes. En la primera les voy a explicar certificaciones de idioma inglés y en la segunda parte les voy a explicar certificaciones del idioma japonés. Bueno, aquí ya estamos viendo el PowerPoint que hice para explicar las certificaciones de idioma. Como les mencioné al comienzo, el video va a estar dividido en dos partes. La primera parte van a ser las certificaciones de idioma inglés y la segunda parte van a ser las certificaciones de idioma japonés. De todas formas, les voy a dejar los capítulos en la descripción para que ustedes puedan saltar a cualquiera de las certificaciones que ustedes quieran saber más, si es que ya tienen conocimiento de alguna de las que aparece acá. Primero voy a dejar en claro algunos puntos con respecto a la certificación de idioma. Una certificación de idioma es un examen que ustedes rinden para evaluar su nivel de proficiencia o expertise con algún idioma extranjero. Generalmente se divide en nivel básico, nivel intermedio o nivel avanzado y evalúa habilidades como comprensión auditiva, comprensión de lectura, escritura y expresión oral. Quiero dejar en claro que al momento de postular a esta beca, en general, las certificaciones de idioma no son un documento obligatorio, sino que son un documento opcional. En el video 002 yo expliqué todos los documentos que ustedes necesitan para postular a la beca y al principio les hablé sobre los documentos que eran obligatorios y los que eran opcionales. Por ejemplo, el documento número 2, que es el de ingreso directo a la universidad, es un documento opcional y ustedes pueden postular perfectamente a la beca sin entregar ese documento. En el caso de las certificaciones de idioma, que viene siendo el documento número 9, ustedes también pueden postular sin ningún problema a la beca sin tener este tipo de certificaciones. Así que no se preocupen si es que ustedes no lo tienen. Tiene sus beneficios postular con ella, pero de todas formas, al momento de pasar a la fase de exámenes, a ustedes les van a hacer exámenes de inglés y de japonés. Y en general la embajada se va a basar en los resultados que ustedes tengan en esos exámenes para eventualmente pasar a la etapa de la entrevista y, si es que es posible, ser recomendados a MEX para recibir la beca. Si bien, según las bases de la beca, las certificaciones de idiomas son un documento opcional, hay algunos casos donde las embajadas sí lo piden como un requisito obligatorio. Generalmente eso pasa con las certificaciones de idioma inglés. No recuerdo muy bien en este momento, pero hay algunas embajadas que te pueden pedir algún cierto nivel en una certificación de idioma inglés como requisito adicional para postular a la beca. Por eso, al momento de postular a la beca MEX, siempre es bueno que revisen la página de la Embajada de Japón de su país y ahí va a estar todos los requisitos que pide tanto MEX como la embajada de ese país. Como les expliqué, si bien este tipo de certificaciones no son obligatorias, sí ayudan mucho a resaltar tu postulación o hacerla más llamativa con respecto a los otros postulantes durante la fase de documentos. Si bien todo tipo de certificación que ustedes puedan entregar es un plus para su postulación, en general las certificaciones que convienen o que ayudan mucho vienen siendo ya las que son de nivel intermedio o avanzado de algún idioma. Habiendo hecho eso, ahora partimos con las certificaciones de idioma inglés. La primera certificación que yo les voy a explicar es una que se llama TOEIC. El TOEIC es un examen que evalúa diferentes habilidades del idioma inglés, generalmente en un contexto de negocios o más relacionado con el área de trabajo. Existen varios tipos de exámenes, pero el más común es el TOEIC Listening and Reading, que evalúa comprensión auditiva y de lectura. También existe otro que es el TOEIC Speaking and Writing, que en este caso evalúa su expresión oral y su habilidad para componer o escribir textos. Y existe otro que es el TOEIC 4 Skills. En este caso evalúa las 4 habilidades y vendría siendo una fusión entre los dos exámenes anteriores. En relación al costo del examen, depende de cuál tomen ustedes y también del país que sean. Sin embargo, yo investigué un poco y el costo promedio vendría siendo de entre 90 y 100 dólares para el examen de Listening and Reading, entre 150 y 160 dólares para el examen de Speaking and Writing. Y si es que toman el examen que evalúa las 4 habilidades, vendría siendo entre 190 y 200 dólares. En general, este examen se puede postular varias veces al año. Las fechas pueden variar dependiendo del país y también la ciudad en el que ustedes la toman. Así que yo les recomiendo que investiguen qué institución o qué organización realiza este examen en su país. En relación al sistema de puntajes y qué puntaje equivale a qué nivel de idioma,
En el caso del examen de Listening and Reading, va desde un puntaje entre 10 puntos a 990 puntos. Buscando en internet yo encontré una equivalencia aproximada del puntaje que ustedes pueden conseguir en el TOEIC para saber cuántos puntos vendría siendo un nivel básico, un nivel intermedio o un nivel avanzado. En este caso, en el nivel básico, si es que ustedes obtienen entre 120 y 224 puntos, vendrían a tener un nivel A1. En el caso del A2 viene siendo desde 225 a 549. Después, cuando pasamos al nivel intermedio, un B1 vendría siendo entre 550 y 784 y un B2 entre 785 y 944 puntos. Finalmente, para el nivel avanzado, un C1 vendría siendo entre 945 puntos y 990 puntos, que es el límite de este examen, y el nivel C2 no alcanza a ser evaluado por este tipo de exámenes. En el caso del examen de Speaking and Reading tiene un puntaje diferente que va desde 0 a 200 puntos, y en este caso para el nivel A1 vendría siendo entre 0 y 60 puntos, el A2 entre 61 y 110 puntos, después en el nivel intermedio B1 111 puntos a 150 puntos y B2 151 a 180 puntos. Luego en el nivel avanzado, el C1 viene siendo entre 181 puntos y 200 puntos, que es el límite de este examen. Y nuevamente el nivel C2, que es el más avanzado en relación al idioma inglés, no alcanza a ser evaluado con este tipo de examen. Y les recuerdo nuevamente que todos estos puntajes y su equivalencia al nivel básico, intermedio, avanzado son simplemente una aproximación para que se puedan hacer una idea de qué nivel de idioma inglés pueden tener si es que ustedes consiguen esta cantidad de puntos. En general, si bien el TOEIC es un examen de certificación de idioma inglés, se usa más que nada para certificar tu idioma de inglés cuando tú quieres conseguir un trabajo, y no se usa mucho para certificar tu idioma de inglés si es que tú quieres entrar a una universidad o hacer un intercambio en alguna universidad en el extranjero. Para eso existen otro tipo de exámenes que son un poco más costosos comparado con el TOEIC. El segundo examen para certificar el idioma inglés que ustedes pueden usar es el IELTS. Este es un examen mucho más conocido que el TOEIC y se usa mucho en ámbitos académicos. Por ejemplo, si es que ustedes quieren entrar a una universidad de Estados Unidos o a una universidad de Inglaterra, les van a pedir probablemente tener una certificación como el IELTS. Este examen evalúa su nivel de inglés en contextos más académicos. Existen diferentes tipos de exámenes, por ejemplo, el IELTS Academic, que en específico se usa para cuando el alumno quiere hacer un intercambio o ir a estudiar a alguna universidad de habla inglesa. Y también existe su versión para trabajo, que vendría siendo la General Training. Por ejemplo, si es que ustedes quieren trabajar en algún país de habla inglesa o hacer alguna capacitación, si es que les piden una certificación de idioma inglés, tendrían que rendir el IELTS General Training para agregarlo a su currículum. Al igual que con el TOEIC, este examen también evalúa las 4 secciones o habilidades básicas de idioma, que vendría siendo comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. Pero en este caso el IELTS sí o sí les va a evaluar las 4 habilidades. No es como el TOEIC, que evalúa 2 habilidades por separado. Si es que ustedes no necesitan, por ejemplo, escritura o expresión oral, en este caso sí o sí les van a evaluar las 4 habilidades. En relación al precio, es mucho más costoso que el TOEIC, y el precio aproximado puede ir entre 200 y 250 dólares. Nuevamente, si es que ustedes quieren rendir este examen, les recomiendo que investiguen qué institución o qué organización lo lleva a cabo en su país, aunque en general se puede rendir varias veces al año, así que deberían tener varias oportunidades para poder tomar este examen. En relación al sistema de evaluación que tiene este examen, se divide en 9 niveles que ellos lo llaman bandas, siendo la banda número 1 el nivel más básico y la banda número 9 el nivel más alto. Y también incluye niveles .5, por ejemplo, un nivel 5.5, un nivel 6.5, etcétera, etcétera. Una conversión aproximada para saber qué banda del IELTS equivale a nivel básico, intermedio, avanzado vendría siendo, en el caso de nivel básico, bandas entre el 1 y el 2.5 son equivalentes a un A1, bandas entre 3 y 3.5 son equivalentes a A2, luego en el nivel intermedio viene siendo bandas entre 4 y 5, un B1, y bandas entre 5,5 y 6,5, un B2. Finalmente, para el nivel avanzado, bandas entre 7 y 8,
equivalen a un C1 y bandas entre 8,5 y 9 vendrían siendo el nivel C2, que es el más alto que ustedes pueden alcanzar en nivel de inglés. Nuevamente, todos estos niveles o conversiones son una aproximación no oficial que yo hice simplemente para que ustedes puedan tener una idea del puntaje que reciban en la IELTS, a qué nivel equivale de proficiencia en el idioma. El último examen de certificación de idioma inglés que les voy a presentar es el TOEFL. Al igual que el IELTS, es un examen que está orientado para certificar tu nivel de inglés en ámbitos académicos, postular a alguna universidad en el extranjero, hacer un intercambio, etcétera, etcétera. Existen varias versiones del examen, pero las más comunes son el TOEFL IBT, que viene siendo tomar el examen de forma online. A ustedes les señalan un día y hora al que tienen que ir a un instituto y ahí les prestan un computador para tomar el examen. Este viene siendo el formato más común y el que más se usa para rendir el TOEFL. Y también existe una versión del TOEFL que es de forma física, un examen de papel, pero es menos común. Hay algunos institutos que sí lo llevan a cabo de esta manera y otros que no. En general, el que más se usa es el online, donde a ustedes simplemente les prestan un computador para que ustedes puedan tomar el examen. Al igual que el IELTS y el TOEIC, este examen también evalúa las 4 habilidades básicas que son comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. Y igual que el IELTS, al momento de tomar este examen sí o sí les van a evaluar las 4 habilidades. No pueden tomar las habilidades por separado. El costo de este examen viene siendo entre 160 y 220 dólares aproximadamente para la versión online, que es la más común, y entre 180 y 240 dólares para la versión de papel, el examen físico. Pero nuevamente este examen físico es más escaso y hay algunas organizaciones o institutos que no llevan a cabo este examen. Nuevamente, si es que ustedes quieren rendir este examen, les recomiendo que investiguen qué organización o qué institución lo realiza en su país, pero en general se puede presentar varias veces al año, así que probablemente tengan varias oportunidades para rendirlo. En relación al sistema de puntajes, dependiendo si es que ustedes toman la versión online o la versión de papel, tiene un puntaje diferente. En el caso de la versión online, va de 0 a 120 puntos, en el que cada una de las 4 secciones equivale máximo a 30 puntos. Una conversión aproximada del puntaje que ustedes obtengan vendría siendo en nivel básico entre 0 y 30 puntos un A1, luego entre 31 y 45 puntos un A2, después en el nivel intermedio entre 46 y 75 puntos un B1 y 76 y 95 puntos un B2. Y finalmente para el nivel avanzado, entre 96 y 110 puntos un C1 y 111 puntos a 120 puntos, que es el máximo, un C2. En el caso del examen físico, la versión de papel, el puntaje va entre 310 a 677 puntos. En el caso del nivel básico vendría siendo entre 310 y 400 puntos para el A1 y 401 a 450 puntos para el A2. Luego en el nivel intermedio, 450 a 540 puntos para el B1, 541 a 590 puntos para el B2 y finalmente entre 591 y 640 puntos vienen siendo aproximadamente un C1 y de 641 hasta 677, que es el puntaje máximo de este examen, vendría a ser un nivel C2. Nuevamente, todas estas conversiones o equivalencias de puntaje son una aproximación que hice para que ustedes tengan una idea de qué nivel podrían tener en idioma inglés dependiendo del puntaje que ustedes saquen. Ahora vamos a ver las certificaciones de idioma japonés. La primera certificación de idioma japonés y probablemente la más conocida viene siendo el JLPT. Este es un examen que les sirve para certificar su nivel de idioma japonés, específicamente en hablantes no nativos del idioma. A diferencia de los exámenes de idioma inglés que evalúan las 4 habilidades básicas relacionadas a un idioma extranjero, en este caso simplemente evalúa comprensión auditiva y lectura. En relación a lectura, principalmente se enfoca en lo que es vocabulario y gramática. Este examen no evalúa lo que viene siendo escritura o composición de textos, ni tampoco expresión oral. Así que uno de los problemas más comunes con este examen es que hay gente que logra tener un nivel muy alto, ya sea un nivel intermedio o avanzado de idioma japonés certificado, pero muchas veces no pueden hablar japonés. En relación al costo,
Este va entre 50 a 70 dólares. Generalmente el precio cambia dependiendo del nivel que ustedes toman. Si es que ustedes toman uno de los niveles más básicos, les va a salir más barato. Y si es que toman los niveles más avanzados, les va a salir más caro, cercano a los 70 dólares. Pero de todas formas es un examen mucho más barato comparado a los 3 exámenes de idioma inglés que yo les expliqué recién. Cuando se rinde este examen, se puede tomar 2 veces al año, en julio y diciembre. Y para saber dónde se rinde este examen, yo les recomiendo que pregunten en la embajada. Ellos están muy al tanto de esto y muchas veces ellos mismos comunican cuándo se va a rendir este examen. Este examen probablemente lo van a rendir en alguna universidad de su país que tenga alguna carrera relacionada con idioma japonés. El JLPT se divide en 5 niveles. Estos van desde el N5 al N1, donde el N5 vendría siendo el nivel más básico y el N1 el más avanzado. La división general sería N5 y N4 para el nivel básico, N3 y N2 para el nivel intermedio y el N1 para el nivel avanzado. Dependiendo del nivel que ustedes vayan a rendir, el examen va a estar dividido en 2 o 3 secciones. Esto quiere decir que ustedes van a tener que rendir 2 exámenes o 3 exámenes dependiendo del nivel. En el caso del N5 y el N4 está dividido solamente en 2 secciones. La primera es comprensión auditiva y la segunda viene siendo un examen que engloba lectura, vocabulario y gramática. Luego, para los niveles que van desde el N3 al N1, el examen se divide en 3 secciones. Primero un examen de comprensión auditiva, luego un examen de lectura y finalmente un examen de vocabulario y gramática. En relación al puntaje del JLPT, indiferente del nivel que ustedes tomen, siempre va a ir desde 0 a 180 puntos. Estos 180 puntos van a estar divididos en las diferentes áreas que evalúa cada nivel. Por ejemplo, en el caso de N5 y N4, la sección de audio vale un máximo de 60 puntos y la sección de lectura, vocabulario y gramática vale máximo 120 puntos. Adicionalmente a eso, para poder aprobar el examen, ustedes tienen que cumplir 2 requisitos. El primero es un puntaje mínimo total. Eso quiere decir englobando las 2 secciones, los 180 puntos. Y también van a tener que cumplir un puntaje mínimo por sección. Eso quiere decir un puntaje mínimo en la sección de audio y un puntaje mínimo en la sección de lectura, vocabulario y gramática. Si ustedes no cumplen alguno de estos 2 requisitos, van a reprobar el examen. Por ejemplo, en el caso del N5, tiene un puntaje mínimo total de 80 puntos y adicionalmente de esos 80 puntos, en la sección de audio tienen que conseguir un mínimo de 19 puntos y en la sección de lectura un mínimo de 38 puntos. En el caso hipotético de que ustedes consigan 100 puntos en total en el N5, pero de esos 100 puntos, 90 son de la sección de lectura y solo 10 de la sección de audio, aunque ustedes en total consiguieron más de 80 puntos, como en la sección de audio no cumplieron el puntaje mínimo que era 19, obtuvieron solo 10 puntos, estarían reprobando el examen. Este sistema de evaluación es un poco complejo, así que hay que tener cuidado de no descuidar ninguna de las áreas que esté evaluando el examen, porque incluso si sacan un puntaje muy alto, ya sea 110 o 120 puntos, si es que no llegaran a cumplir el puntaje mínimo en alguna de las secciones, estarían reprobando el examen. En el caso del N4, por ejemplo, el puntaje mínimo total es 90 puntos y al igual que con el N5, el puntaje mínimo en audio vendría siendo 19 puntos y el puntaje mínimo en lectura 38 puntos. Luego, en el caso del N3 al N1, como estos niveles están divididos en 3 secciones, cada sección tiene un valor máximo de 60 puntos. En relación a los puntajes mínimos que necesitan para aprobar cada uno de estos niveles, en el caso del mínimo total, el N3 exige un mínimo de 95 puntos, el N2 un mínimo de 90 puntos y el N1 un mínimo de 100 puntos. Y en relación al puntaje mínimo por sección, como cada sección vale 60 puntos, de esos 60 ustedes tienen que conseguir un mínimo de 19 para poder aprobar el examen. Aquí pueden ver un certificado del JLPT, este es un N2. Primero que todo, recuerden que al igual que con todos los otros documentos, tienen que poner el número correspondiente en la parte superior derecha. En este caso, las certificaciones de idioma, cualquiera que ustedes quieran agregar a su postulación, es el número 9. Entonces tienen que agregar un número 9 acá en la esquina superior. Y acá podemos ver en general los detalles que incluye el certificado del JLPT. Primero, acá sale la fecha en que ustedes rindieron el examen. Generalmente el JLPT se puede rendir a comienzos de julio y a comienzos de diciembre. En este caso, lo rendí el 2 de diciembre del 2018.
Después acá tiene la fecha de emisión, que es cuando ya salió el certificado, un número de registro que ustedes van a tener, su nombre completo, su fecha de nacimiento, el país donde ustedes rindieron el examen, en mi caso lo rendí en Chile, el nivel, este es un N2, el resultado del examen, en este caso aprobado, y finalmente un número de certificado. Acá en la parte baja aparece el puntaje que ustedes obtuvieron tanto en cada sección como en total en todo el examen. Por ejemplo, yo acá obtuve en lo que es vocabulario y gramática 56 de 60, en lectura 42 de 60 y en audio 60 de 60. Y en total 158 de 180 puntos. Y acá les muestran un porcentaje de más o menos en qué posición estuvieron de todas las personas que dieron el examen. Luego, en la parte trasera de ese documento va a venir una hoja como esta, donde les van a dar una evaluación general de su nivel de vocabulario y de gramática. Y en general esto está dividido en 3 posibles calificaciones, A, B o C, donde en el caso de C ustedes tuvieron 34% o menos. En el caso de B fue entre un 34 y un 67%. Y en el caso de A, más de 67%. Y aquí ya pueden ver el diploma como tal. Este es más que nada el diploma que ustedes pueden colgar en su pared como una certificación, etc. Aparece su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar donde lo rindieron, un pequeño mensaje y la firma del presidente de la Fundación de Japón. El siguiente examen que les quiero explicar es uno llamado Kanji Kente. Su abreviatura es Kanken. A diferencia del JLPT, que sirve para evaluar el nivel de japonés que una persona no nativa tenga con respecto al idioma, el Kanken está orientado 100% a certificar el conocimiento de kanji que una persona tenga. Entiéndase kanji como los caracteres de origen chino que los japoneses usan en su sistema de escritura. Este examen va a evaluar áreas como las lecturas del kanji, la forma, el conteo de trazos, etcétera, etcétera. Es un examen que está hecho específicamente para hablantes nativos del idioma, o sea, para japoneses, pero de todas maneras hoy en día incluso extranjeros pueden rendir el examen. Como es un examen que certifica un aspecto muy específico del idioma japonés, cuando un extranjero consigue esta certificación, les llama mucho la atención a los japoneses, porque demuestra un interés bien real y bien serio de aprender el idioma japonés. Sin embargo, como este examen está orientado para nativos del idioma japonés, el nivel de vocabulario que va a pedir y el nivel de kanji que va a pedir muchas veces es muy superior o más exigente que el JLPT. Yo les recomendaría que si tienen pensado en algún momento rendir este examen, tienen que tener como mínimo un JLPT N4 o un nivel básico de idioma japonés. Si es que ustedes todavía no tienen ese nivel, no les recomiendo que tomen este examen porque probablemente no van a poder entender el contenido o lo que les están preguntando. En relación al costo del examen, este es bastante barato comparado a los otros que vimos anteriormente. El costo va desde 20 hasta $50, depende del nivel que ustedes escojan. Y en relación a cuándo y dónde llevan a cabo este examen, primero el examen se puede rendir 3 veces al año, en febrero, junio y octubre. Y el lugar donde se lleva a cabo este examen generalmente es en unos colegios especiales llamados colegios japoneses. Para los que no saben, un colegio japonés es una institución educativa de educación obligatoria, primaria, secundaria, preparatoria, etc., que el gobierno japonés patrocina, y estos están ubicados en diferentes países alrededor del mundo para que en caso de que algún niño japonés esté en el extranjero pueda recibir su educación obligatoria utilizando el currículum que el Ministerio de Educación japonés exige. Ellos reciben sus clases en japonés como si estuvieran en un colegio japonés común y corriente, para que cuando ellos vuelvan al país se puedan adaptar sin ningún problema al sistema de educación japonés. El examen del Kanken generalmente se lleva a cabo en esos establecimientos. Como estos establecimientos son muy específicos, yo no les puedo asegurar que en cada uno de sus países exista uno de estos. Como tal, no les puedo asegurar tampoco que ustedes puedan rendir el Kanken en cada uno de sus países. Así que si ustedes realmente quieren rendir este examen, yo les recomiendo que pregunten en la embajada de Japón de su país. Ellos deberían tener conocimiento de si es que hay algún colegio japonés o no en su país, y al mismo tiempo también deberían tener conocimiento si es que este examen se lleva a cabo en su país o no. Puede que a lo mejor también ocurra el caso de que en su país no exista un colegio japonés,
pero este examen sí se lleva a cabo en alguna universidad, etc. Entonces, si ustedes realmente quieren saber información con respecto a este examen y si es que lo pueden rendir o no en su país, yo les recomiendo que pregunten en la embajada. En relación a los niveles que tiene este examen contempla 12 niveles diferentes que van entre el N10 al N1, donde el N10 es el nivel más básico y el N1 el nivel más avanzado, incluyendo niveles pre-N2 que estaría entre el N3 y el N2 y un nivel pre-N1 que estaría entre el N2 y el N1. Para que tengan una idea de qué nivel de kanji evalúa cada uno de estos exámenes, entre el N10 y el N5 vendría a ser un nivel básico de kanjis, en concreto vendrían a ser 1006 kanjis, que equivalen a la cantidad de kanjis que los niños japoneses aprenden durante la escuela primaria. Luego, entre el nivel N4 y el N2, vendría siendo los kanjis que los adolescentes japoneses aprenden durante la escuela secundaria y preparatoria. Y sumado con los 1006 kanjis anteriores, darían un total de 2136 kanjis, que son lo que se conoce como los kanjis de uso común, que cualquier ciudadano común y corriente o un hablante nativo del idioma japonés debería saber para poder leer la mayoría de la literatura, libros, periódicos, etcétera, etcétera, que tengan escrito en su idioma. Luego de eso, el nivel pre-1 vendría siendo un nivel de kanji que un estudiante universitario graduado tendría, que sumado a la cantidad anterior vendrían siendo en total unos 3000 kanjis. Y finalmente el nivel N1 vendría siendo el nivel de kanji que un profesor de literatura japonesa o un profesor de kanji tendría, que vendrían a ser 6000 kanjis. Ahora, tener un N2 de Kankien es un nivel muy sobresaliente. Según las estadísticas, de todas las personas que toman el N2, solamente un 20% lo aprueba, así que ya es un nivel sobresaliente. En el caso de una persona no nativa del idioma japonés, un nivel N5 ya vendría siendo un nivel más que suficiente para tener un buen reconocimiento. Si bien el Kankien necesita una preparación diferente comparada al JLPT, si es que ustedes han aprobado un cierto nivel del JLPT, el conocimiento que tengan en kanji por esa preparación puede ser equivalente hasta cierto punto con algún nivel del Kankien. Por ejemplo, si es que ustedes aprobaron el JLPT N4, probablemente puedan aprobar el Kankien N10. En caso de personas que tengan el N3 aprobado el JLPT, podrían resolver sin mayores problemas el N9, quizás hasta el N8, pero les costaría un poco más. En caso de gente que tenga el N2 aprobado, probablemente puedan aprobar el N7 y hasta el N6 con un poco de preparación. Y finalmente, si es que ustedes aprobaron el N1, podrían resolver el Kankien N5, pero de todas maneras tendrían que repasar o prepararse un poco por el tipo de preguntas que ya empiezan a hacer en este nivel. Esta equivalencia simplemente va al nivel de vocabulario que ustedes puedan tener. Como les mencioné al principio, este examen evalúa muchas veces algunas lecturas que son poco comunes, así que a pesar de tener ese nivel de JLPT que yo les mencioné, siempre es bueno que si van a rendir este examen, se preparen de antemano usando libros específicos que son para prepararse para este examen. Y ya si es que quieren tomar un nivel N4 o un nivel más avanzado del Kankien, tienen que sí o sí enfocarse de lleno en lo que vendría siendo el estudio del kanji y aprender mucho vocabulario que prácticamente en el JLPT no se evalúa. Ya desde el N4 ustedes estarían entrando a estudiar lo que vendría siendo un japonés muy nativo y muy diferente al japonés que ustedes encontrarían en libros que están enfocados para enseñarle a extranjeros el idioma japonés. Tendrían que usar libros que son hechos específicamente para japoneses. Finalmente, en relación al puntaje para aprobar este examen, nuevamente, al igual que el JLPT, este depende del nivel que ustedes estén rindiendo, pero a diferencia del JLPT, acá simplemente contemplan un nivel puntaje en general. No tienen un puntaje mínimo para cada área. En relación a los exámenes desde el N10 al N8, tienen un máximo de 150 puntos y de esos 150 puntos, cumpliendo el 80%, que vendría siendo 120 puntos, ya aprobarían el examen.
Luego, los exámenes que van desde el N7 al pre-N2 tienen un máximo de 200 puntos, y de esos 200 puntos, si es que cumplen más del 70%, que vendría siendo 140 puntos, aprueban el examen. Finalmente, para los exámenes desde el N2 al N1 tienen un puntaje máximo de 200 puntos, pero en este caso tienen que cumplir el 80%, que vendrían a ser 160 puntos, y aprueban el examen. Aquí pueden ver un certificado del Kanken N7. En este caso, a diferencia del JLPT, que viene escrito en algunas partes en inglés, este documento está completamente en japonés. De hecho, mi nombre acá también aparece en japonés, aparece escrito en katakana. Y en general les muestra el número del nivel que ustedes rindieron, en este caso fue un N7, su número como postulante, su puntaje. Acá les va a aparecer el puntaje que ustedes obtuvieron en la parte de arriba, en mi caso fueron 196 puntos. Y acá abajo les sale tanto el puntaje mínimo que tenían que obtener para aprobar, que en este caso eran 140 puntos, y el puntaje máximo total del examen, que son 200 puntos. Y esto, que yo personalmente lo encuentro muy bueno, es un resumen de todo lo que se evaluó en el examen, los diferentes aspectos, y acá les muestra el número de preguntas que ustedes respondieron y si es que las respondieron correcta o incorrectamente. Si es que ustedes tienen buena memoria, probablemente se van a acordar más o menos qué preguntaron en cada una de estas preguntas, y hasta cierto punto pueden deducir en qué se equivocaron. Por ejemplo, acá podemos ver que en la parte de kanji erabi, que vendría siendo como escoger el kanji correcto para alguna palabra que aparecía, yo me equivoqué en la pregunta número 5. Y después en la parte de kanji to okurigana, que sería escribir la pronunciación correcta del kanji, ya sea en la parte superior de este o al costado, dependiendo del tipo de escritura que se esté usando, me equivoqué en la primera pregunta. Y acá más que nada le muestra el puntaje que ustedes obtuvieron y cuántos puntajes tenía en total esa área que estaban preguntando. Y acá tienen el promedio general del puntaje que se obtuvo entre todos los candidatos, lo que vendría a ser la media. Luego en la parte baja tenemos un gráfico donde les muestra cómo están evaluados ustedes con respecto a los diferentes aspectos, que si bien pueden haber tenido correcta la pregunta, a lo mejor por la caligrafía que ustedes tuvieron no les dieron una calificación perfecta en este gráfico. Eso pasa a veces. Luego en la parte trasera acá ustedes pueden ver una tabla, un gráfico con los 12 niveles que evalúa este examen. En este caso, como les mencioné anteriormente, yo tomé el nivel 7. Este en total evalúa 640 kanjis. En la parte de acá abajo podemos ver cuántos kanjis en total evalúa cada nivel. En el nivel 10, por ejemplo, evalúa solo 80 kanjis, pero si nos vamos hasta el nivel 2, que vendría siendo el nivel, entre comillas, que todo japonés debería tener, evalúa los 2136 kanjis de uso común. Y luego en la parte baja del puntaje podemos ver el porcentaje de personas que aprobaron este examen. En el caso del nivel 10, prácticamente el 95% aprueba el examen. En el caso del nivel 7, que es el que yo tomé, entre un 86% aprueba el examen. Pero si ya nos vamos a un nivel más alto, como el nivel 2, prácticamente solo 20% lo aprueba. Y si vamos al nivel más alto, solo un 13% lo aprueba en ese entonces. Luego acá viene una especie de sugerencia o una muestra de las preguntas que les pueden hacer en el siguiente nivel, en este caso en el nivel 6. Y finalmente, aquí abajo nosotros tenemos el diploma, que viene completamente en japonés, pero simplemente es un certificado donde los felicitan por haber aprobado el examen, el nivel que ustedes tomaron, en este caso es el nivel 7, y va a aparecer su nombre acá probablemente en katakana. Como les mencioné al principio del video, recuerden que todas estas certificaciones que yo les expliqué son opcionales. Ustedes pueden postular la beca sin ningún problema si es que no tienen estas certificaciones, a menos que la Embajada de Japón en su país en específico les pregunte por alguna certificación. Generalmente cuando ponen ese requisito vendría siendo una certificación de idioma inglés, no de idioma japonés. Y de todas maneras recuerden que su nivel, ya sea de inglés o japonés, la embajada lo va a verificar durante la fase de exámenes, y principalmente ellos van a tomar en consideración el resultado que tengan en los exámenes por sobre el resultado que ustedes puedan certificar con alguno de estos exámenes que yo les presenté, porque vendría siendo la información más actualizada para saber su nivel de proficiencia en los idiomas extranjeros. Finalmente, en relación a los pros y contras relacionados a estas certificaciones, en general
El beneficio que ustedes obtienen por presentar esta certificación al momento de entregar los documentos para postular a la beca es que puede volver un poco más llamativa su postulación, especialmente si es que ustedes tienen un nivel intermedio o avanzado de alguno de estos dos idiomas. Y como desventaja viene siendo el costo que puede tener esta certificación. En el caso de las certificaciones de idioma japonés, si bien pueden costar entre 50 a 70 dólares, son mucho más accesibles comparadas con las certificaciones de idioma inglés, que en todos los casos que le mostré va por sobre los 150 dólares. Así que en ese caso ustedes tienen que evaluar si realmente vale la pena tomar este tipo de certificaciones o no para postular a la beca. Si es que es su primer intento postulando a la beca, yo les recomiendo que no se obliguen a tomar alguna certificación, o en el peor de los casos tomen las de japonés, que son las más baratas, y luego de su primer intento, si es que realmente quieren seguir intentando postular a la beca, podrían considerar tomar alguna certificación de idioma inglés. Personalmente, si es que ustedes tienen intención de usar la certificación solo para postular a la beca, yo les recomiendo que vayan tomando las certificaciones en orden de la más barata a la más costosa. Pero si es que ustedes quieren tener las certificaciones para dedicarse de lleno en lo que es el área académica y posiblemente quizás en un futuro hacer un posgrado o algún intercambio en una universidad de habla inglesa, yo les recomendaría que en lugar del TOEIC ustedes se enfocaran en tomar ya sea el IELTS o el TOEFL, que son exámenes muy comunes y muy requeridos para estudiar en universidades de habla inglesa. Pero recuerden, y quiero dejar muy en claro, que las certificaciones de idioma son opcionales y ustedes pueden postular a esta beca sin ningún problema si es que no las tienen. Con este video ya queda completa la serie de videos para la fase de documentos. El siguiente video que voy a hacer va a ser un resumen de mis postulaciones al momento de postular a la beca. Les voy a explicar un poco los documentos que usé, hasta qué fase llegué, el resultado que obtuve y también los aprendizajes que tuve después de esa postulación. Quizás esa información les pueda ayudar un poco para saber cómo va el proceso de postular a la beca, o más bien una idea general de todo el proceso. Espero que la información que les estoy compartiendo les sea de utilidad y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídense.